En este tutorial se explica un cuarto ejercicio donde se aplica el concepto de equilibrio químico y también el concepto de la constante de equilibrio, llamada también la constante de concentración o ley de acción de masas. A continuación, vamos a dar lectura al ejercicio. Dice: un recipiente de 4 litros contiene 3,46 moles de dióxido de nitrógeno a una determinada presión y temperatura. Cuando este gas se calienta a una temperatura de 300 grados centígrados, se descompone en monóxido de nitrógeno y oxígeno, variando su presión y alcanzando el equilibrio químico, en donde la cantidad del dióxido de nitrógeno es de 1,86 moles. Calcular el número de moles de productos en el equilibrio y la constante de equilibrio. En estas tarjetas se presentan los enlaces de los tutoriales sobre el concepto de equilibrio químico, también el de constante de equilibrio y algunos ejercicios. Los invitamos a que los visiten y se suscriban a este canal. Inicialmente representamos la ecuación química de la reacción. El dióxido de nitrógeno origina monóxido de nitrógeno y oxígeno. Esta reacción se origina en la atmósfera debido a la contaminación producida por la combustión de los motores de los vehículos. En el ejercicio nos dicen que a los 300 grados centígrados se origina un equilibrio químico, en donde el dióxido de nitrógeno se descompone para producir el monóxido y el oxígeno, y a su vez estas dos sustancias se combinan para volver a producir el dióxido de nitrógeno. A continuación, colocamos los datos que nos dan en el ejercicio y nos piden hallar los moles de los productos y la constante del equilibrio. La primera parte del procedimiento es la de balancear o equilibrar la ecuación. Para ello se colocan estos índices. Esto quiere decir que 2 moles de dióxido de nitrógeno se descomponen, produciendo 2 moles de monóxido de nitrógeno y 1 mol de oxígeno. Como se debe de aplicar la fórmula de la constante de equilibrio y esta fórmula se debe expresar en concentraciones molares, la segunda parte del procedimiento es la de hallar la molaridad de los moles de dióxido de nitrógeno iniciales y la molaridad de este reactivo cuando se encuentra en el equilibrio químico. Aplicamos esta fórmula y para los moles iniciales se divide la cantidad que nos dieron por los litros de solución, que son 4, dando como resultado esta cantidad. Y también se halla la molaridad del dióxido de nitrógeno en el equilibrio, dividiendo el 1,86 por el volumen dado, obteniendo este resultado. Indica que en esta reacción la molaridad inicial del dióxido de nitrógeno es 0,865 moles por cada litro y la molaridad del dióxido de nitrógeno en el equilibrio es de 0,465, o sea que esta es la cantidad de moles por un litro de solución. La tercera parte del procedimiento consiste en completar este cuadro expresado en concentraciones molares, o sea, moles por cada litro de solución. En esta primera fila se coloca la concentración molar de reactivos y productos. Los moles iniciales del dióxido de nitrógeno por cada litro es de 0,865. Y como no se ha iniciado la reacción, los productos tienen una concentración molar de 0. En la segunda fila se colocan los moles que reaccionan por cada litro de solución. Estos se deducen del análisis estequiométrico, o sea, del balanceo. Aquí encontramos que la relación es de 2 moles de dióxido de nitrógeno produce 2 moles de monóxido y 1 mol de oxígeno. Como no sabemos todavía las cantidades, se pueden representar por la variable X. En este caso le colocamos el valor de X al oxígeno. Y al observar el balanceo, aquí hay una proporción de
1 mol de oxígeno por 2 de monóxido de nitrógeno. Esto está indicando que el monóxido corresponde a 2X. Y lo mismo para el dióxido de nitrógeno, que viene a ser el doble del oxígeno, o sea, 2X. En la tercera fila se coloca la concentración molar en equilibrio de las sustancias. En este caso, para el dióxido de nitrógeno viene a ser igual a los moles iniciales menos la cantidad que reacciona, que en este caso es 2X. Y la concentración de los productos es la misma que se analizó en el equilibrio o balanceo. La cuarta parte del procedimiento es la de hallar el valor de la X. Para ello se hace el siguiente análisis. Ya se averiguó que la concentración molar del dióxido de nitrógeno en equilibrio es de este valor. Por tal razón, esta cantidad se iguala a la concentración molar que nos dio en el equilibrio. En esta ecuación se puede hacer transposición de términos. Este valor pasa a este miembro y el 2X pasa a la derecha, quedando la ecuación en esta forma. Al hacer esta resta nos da como resultado 0.4 igual a 2X y al hacer el despeje de la X, el 2 pasa a dividir, obteniendo como resultado que la X tiene un valor de 0.2 molar. La quinta parte del procedimiento es el de averiguar los moles de los productos que nos están pidiendo. Como ya se tiene el valor de la X, se puede reemplazar aquí en los valores de las moles en equilibrio. Hacemos el reemplazo de este valor. Aquí la X se reemplaza por 0.2 y obtenemos como resultado 0,465. Enseguida reemplazamos la X por 0,2 y nos da el resultado de 0.4. Y para el oxígeno, que es una X, tiene un valor de 0.2 molar. Todas las cantidades expresadas en este cuadro son de concentración molar, o sea que hace referencia a cantidad de moles disueltas en 1 litro de solución. Si queremos saber la cantidad de moles en los 4 litros de solución, este valor se puede multiplicar por 4, dando como resultado 1,86 moles. Este 0.4 al multiplicarlo por 4 da 1.6 y este valor al ser multiplicado por 4 da 0.8. Aquí tenemos las concentraciones molares, o sea, por 1 litro de solución, y aquí las moles por cada 4 litros de solución. La sexta parte del procedimiento es el de averiguar la constante de equilibrio. Para ello aplicamos la fórmula, en donde la concentración molar de los productos se divide por la concentración molar de los reactivos y a cada concentración se le coloca como exponente su respectivo índice estequiométrico. En el caso del monóxido de nitrógeno es 2, por eso aquí está elevada a la potencia 2. El del oxígeno es 1, aquí está elevado a la 1, y el dióxido de nitrógeno corresponde este 2. Se hace el reemplazo de los respectivos valores. El monóxido es 0,4, la concentración del oxígeno es 0.2 y la concentración del dióxido de nitrógeno es 0.465. Se elevan estos valores al cuadrado y se obtiene este resultado. Y al final la división nos da que la constante de equilibrio o constante de concentración o ley de acción de masas para este caso es de 0.148. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.